simulación con geometría simplificada 2D para flujo en una bomba de desplazamiento positivo para sangre. O sea, vamos a hacer un poquito más largo, nos vamos a dar 15 minutos por exposición, porque nos da margen para no dejarlo tan corto. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy José Di Paolo, uno de los varios autores que tiene el trabajo. En realidad, todo el que hace algo en algún trabajo merece estar como autor, en distinto orden. Algunos son colaboradores, colegas, otros son alumnos. Pertenezco a la Universidad Nacional de Entre Ríos, a la Facultad de Ingeniería, y soy director del grupo de mecánica computacional, donde trabajamos en problemas de interés para la bioingeniería que sean del área mecánica y que puedan simularse computacionalmente. Para entrar en tema, quería repasar algunos conceptos que seguramente por ahí los ingenieros no lo tenemos muy fresco. El sistema circulatorio, entonces, es el encargado de distribuir la sangre del organismo. El corazón es la bomba. En realidad son dos bombas conectadas en serie. El corazón derecho, que se le suele llamar, y el corazón izquierdo, donde está el ventrículo izquierdo, que es el que produce el mayor salto de presión en la sangre, mínimamente 100 milímetros de mercurio para arriba. Esas son las unidades que manejan los médicos, por eso me refiero un poco en esos términos. Y por lo tanto es la parte del corazón que más estresada está y que más problemas mecánicos tiene. Es decir, los problemas de insuficiencia cardíaca se dan fundamentalmente en el ventrículo izquierdo, y es la incapacidad que tiene el corazón para bombear sangre con el caudal, la frecuencia y la presión requerida. Los corazones insuficientes son los llamados vulgarmente los corazones grandes, que son los corazones que se han estirado justamente, han perdido la tonicidad y no pueden seguir latiendo como demanda el organismo. Estos problemas pueden ocurrir por insuficiencia coronaria, conocido por todos como infarto, que es en realidad infarto del miocardio, la muerte de una parte del corazón, hipertensión arterial, problemas en las válvulas, y cuando el corazón está totalmente insuficiente, la única solución es el trasplante. El problema es que faltan dadores, y el otro problema es que mucha gente no califica para la lista de espera. Es decir, los mayores de 45 o 50 años ya difícilmente entran en lista de espera, con lo cual tiene que haber alguna solución tecnológica que permita extender la vida de algún paciente o mantenerlo vivo hasta la espera del trasplante, o en algunos casos producir la recuperación del corazón, porque el corazón, justamente como es un músculo, a veces al sacarlo del estrés del bombeo se recupera, como todo músculo. Cuando nosotros nos contracturamos, descansamos y el músculo se recupera. Entonces la solución actual, y que es bastante inaccesible a la mayoría de la gente, es la utilización de bombas intracorpóreas. Es decir, bombas que usan al corazón como reservorio, tomando sangre del corazón y bombeando directamente a la aorta, hasta hacer el mejor. Son bombas que trabajan en paralelo con el corazón sigue latiendo, bombeando lo poco que bombee, elevando lo poco que eleve, pero la bomba prácticamente es la que hace todo el trabajo de bombeo. Lo único que emerge del cuerpo son los cables que van a una batería externa, así como un celular, con lo cual la persona medianamente puede ser reincorporada a las actividades habituales más comunes. Sí. Bueno, actualmente existen las llamadas bombas de flujo axial, es decir, que toman el flujo, la dirección del eje, y lo expulsan en la misma dirección. Tienen un estator fijo que orienta el flujo a la entrada y un estator móvil que es, digamos, el que produce el salto de presión, que está totalmente sustentado magnéticamente, tanto en la dirección radial como en la dirección axial. El problema, como les decía, es
el alto costo que tienen estos aparatos, que suelen durar, hay reportes de hasta 1 año y medio de duración implantado en el organismo, y por lo tanto son de difícil acceso a la mayoría de la población. La otra, por favor. Estos dispositivos carecen de válvulas y justamente al ser bombas axiales pueden ser minimizadas a un tamaño tal que pueden ser implantadas. Al estar totalmente sustentado magnéticamente hay poco roce y por lo tanto falla por desgaste, pero lo que tienen es que producen un flujo continuo, y al producir un flujo continuo donde hay un vórtice, ese vórtice se mantiene, y donde hay un vórtice la sangre puede coagular, y eso es un problema que hay que evitar, porque un coágulo que se forma, si escapa, seguramente va a tapar alguna arteria, sobre todo en la rama cerebral, donde son muy pequeñas, disminuyendo alguna capacidad del paciente. Y tiene, por supuesto, una alta complejidad de control. Dale clic en la figura. Este es un desarrollo argentino que se inició en el año 1999, duró hasta el año 2004. Lamentablemente terminó en fracaso, pero es un concepto nuevo donde hay 2 rotores que aseguran que el flujo entra preponderantemente con velocidad axial y sale también con velocidad axial. Estos rotores giran el de adelante a 7000 revoluciones por minuto y este, ya le voy a mostrar el tamaño, y este a 3500, a la mitad. ¿Qué ocurre? La sangre en algunos lugares se mueve a 8 metros por segundo, con lo cual justamente en las partes más alejadas del eje del rotor, y de ahí cae a cero contra la carcasa en un espacio muy pequeño, con lo cual los esfuerzos portantes son muy grandes y los glóbulos rojos no resisten y se rompen. Se dice entonces que la máquina es muy hemolítica porque destruye muchos glóbulos rojos. Si bien aseguraría que no se forme el trombo por esta doble contrarrotación de los rotores, es muy hemolítica. Con lo cual no superó las pruebas en banco de sangre, porque estas máquinas se prueban en banco de agua, en banco de sangre, después recirculando, después se probarían en animales y después habría un protocolo especial de prueba en seres humanos. ¿Sí? ¿Cuál es el descarte? Pasar a bacho. Ahí está, estas bombas las tenemos nosotros, son de ese tamaño relativo. Acá se ven los 2 motores, porque cada rotor se mueve con un rotor, cada rotor se mueve con un motor independiente, regulado independientemente. Y cuando este proyecto terminó en fracaso, cerró, todas estas cosas llegaron a nuestro grupo, por lo cual nosotros empezamos a mirar el problema desde otro punto de vista, empezamos a pensar en configuraciones alternativas basadas en mecanismos pulsátiles. Para que una bomba pulsátil sea implantable, tiene que pulsar a mayor frecuencia que el corazón, porque si pulsa la frecuencia del corazón es del mismo tamaño que el corazón, mínimamente, con lo cual se hace muy difícil la implantación, que por otra parte la implantación de estas bombas es bastante sencilla, porque se hace una inserción a esta altura. Si no es una operación tan dramática como la de bypass o cosas por el estilo. Entonces la idea era analizar primordialmente el flujo en el interior de la bomba para ver si esta bomba eventualmente tendría baja hemólisis y baja trombogenicidad. Esta fue una primera idea que nosotros la plasmamos con SolidWorks. Esta fue la primera idea donde el mecanismo pulsátil es de doble efecto, es decir, una cámara cilíndrica con un pistón que mientras impulsa también admite en la otra cámara y que tiene 4 válvulas
pero con una sola entrada y una sola salida. Estas válvulas las imaginamos inicialmente como las válvulas de reemplazo artificial, las llamadas Villeflet. Ahora ustedes van a ver cómo se abren, que se abren por diferencia de presión únicamente. Se detuvo. Ahí está, ahí abrió una, cuando admite por acá y impulsa por allá, después se cierra y abre la otra. De modo que en la rama de entrada siempre entre y en la rama de salida siempre esté saliendo sangre. El problema está, ahora sí, que para que válvulas que abren y cierran por diferencia de presión a una frecuencia mayor a la fisiológica, que es de aproximadamente 1 Hz, necesitan grandes diferencias de presión, con lo cual estaríamos de nuevo produciendo condiciones inapropiadas para las partículas de la sangre que seguramente colapsarían por esa dependencia. Entonces empezamos a pensar en válvulas comandadas que no existen, que no sabemos cómo deberían ser, pero que las pudimos simular en una primera configuración plana. Es decir, esto no es espacial como lo que vimos, porque no tenemos los recursos computacionales todavía para poder abordar un problema espacial. Cuando nos lo imaginamos plano, es decir, en esta profundidad indefinida, en donde están las válvulas, las 4 válvulas, que se van a mover según como nosotros le digamos, con relación al movimiento del pistón, que va a ser que va a seguir una ley armónica. Esas son las dimensiones aproximadas, el diámetro casi 1 pulgada y 80 milímetros, lo que le hace el tamaño cercano a esa que ustedes vieron en la mano de la persona. Bueno, estas son las ecuaciones que nosotros resolvimos para poder evaluar el flujo interior, el flujo viscoso en el interior de la bomba, las ecuaciones de Navier-Stokes y continuidad para fluidos compresibles, las condiciones de contorno de paredes fijas, paredes móviles, las condiciones iniciales, porque clásicamente es un problema temporal al ser pulsátil, es un problema que depende del tiempo, ¿sí? Y las leyes de apertura y cierre para las válvulas, que las imaginamos como paredes que se acercan y se alejan rápidamente. Fíjense ustedes que no se tocan las paredes, no podemos simular el cierre perfecto porque ahí colapsa la malla de elementos finitos y eso produce problemas numéricos. Los parámetros con los cuales nosotros hemos resuelto nuestro punto con el tiempo. Bueno, fueron frecuencia 425 contra 1, que es la frecuencia del corazón, el desplazamiento del pistón 20 milímetros a cada lado, presión de aspiración de referencia 0 y la presión de descarga 111 milímetros de mercurio. Es un poquito, pensemos que la presión normal de una persona adulta joven es más o menos, la presión máxima es de 120 milímetros. La densidad del fluido es un poquito mayor que la del agua y la viscosidad es 3,5 veces la del agua. Bueno, de esto no me voy a referir porque son detalles del método, pero utilizamos un software comercial que tenemos con licencia, que es un Solve Multiphysics. Lo ejecutamos en una PC de tipo personal y nos llevó 263 minutos para poder simular 1,73 ciclos, porque después de eso el programa ya no converge, ya hay problemas numéricos que tenemos que resolver, pero los resultados obtenidos muestran algunas. Bueno, la malla no estructurada de triángulos parabólicos 2 y 3. El refinamiento de la malla se hizo hasta que no hubo variaciones en los resultados. Estas son, digamos, técnicas comunes cuando uno trabaja con métodos numéricos, sobre todo elementos finitos. Ustedes pueden ver la posición del pistón y la posición de las válvulas. Fíjense, cuando un pistón se está moviendo, hay 2 válvulas que
están abiertas y 2 están cerradas. Entonces, cuando el pistón cambia de movimiento, hay un rápido cambio de las válvulas. Es decir, las válvulas rápidamente, fíjense la velocidad, rápidamente pasan de totalmente abierta a totalmente cerrada. Nosotros ahora estamos trabajando con una desincronización de las válvulas para evitar los flujos de retroceso que ahora les voy a mostrar. Este es un mapa de velocidades, es decir, son superficies donde se grafica el módulo de la velocidad. Y acá tenemos, por ejemplo, el pistón totalmente a la izquierda, donde hay un momento en donde todas las válvulas están abiertas, con lo cual la sangre del cuerpo va a intentar entrar a la máquina, y eso lo podemos resolver desincronizando un poco la apertura y cierre de las válvulas. Acá el pistón ya se está moviendo hacia la derecha, y esta y aquella están cerradas, mientras que esta y la otra están totalmente abiertas. Fíjense que se producen vórtices, que es lo que yo decía hoy que no queremos que ocurra, pero lo que pasa es que son vórtices que tienen una vida muy corta. O sea, así como se arman, se desarman, con lo cual la sangre eventualmente no tendría tiempo para coagular. Y lo otro importante también es que las máximas velocidades, yo no sé si pueden ver el numerito, andan alrededor de los 3 metros segundos, es decir, son 1/3 de las velocidades que podemos encontrar en las máquinas rotativas. Acá acá el pistón completó y nos encontramos de nuevo en una situación análoga a esta, donde todas las válvulas se encuentran abiertas en un pequeño instante. Bueno, lo mismo con las presiones, la presión azul es la presión de entrada y la roja es la de salida. Y acá lo que les decía, cuando todas las válvulas están abiertas, hay una cierta ecualización de la presión en el interior. Siempre tengo que hablar en potencial porque todavía no lo hemos construido. Bien, de nuevo. Y acá tienen una simulación, si me clic, de la máquina, de la eventual máquina funcionando en esta configuración plana de la que yo les hablaba. Fíjense cómo van a conmutar rápidamente las válvulas cuando el pistón llegue acá. Y eso que esto está en cámara lenta, ¿no? O sea, está en cámara lenta, está mucho más lento de lo que en realidad sería. Habría múltiples vórtices, pero que desaparecen rápidamente, con lo cual el riesgo que tendría la sangre sería bastante menor que las bombas rotativas. La sangre es un líquido vivo que sufre mucho en contacto de elementos no pertenecientes al cuerpo humano, y a la vez ataca mucho. O sea, es 5 veces más corrosiva que el agua, para que ustedes tengan una idea de lo que es trabajar con sangre. Por último, ahí tienen el caudal es pulsátil, y acá aparecen los reflujos de los que yo les hablaba, debido a que todas las válvulas abren y cierran en el mismo instante. Además, el pistón tiene un cierto vuelco con la carcasa, por donde ahí siempre hay alguna fuga. Pero podríamos minimizar un poco esto desincronizando el funcionamiento de las válvulas, que en eso estamos ahora trabajando. Bueno, las conclusiones, dice, aunque se requieren 4 válvulas, ¿por qué el aunque? Porque bueno, esto es una complicación tecnológica, pero yo siempre digo que el corazón al final tiene 4 válvulas. El concepto pulsátil a mayor frecuencia que la fisiológica merece seguir siendo estudiado, nada más que eso decimos por ahora. Se caracterizaría la interacción fluido-estructura por una baja hemólisis. La fuerza impulsora, que no la mostré, y la potencia para mover la bomba, que es aproximadamente a entregar al flujo 1,5 watts, y que nosotros aspiraríamos que no sea más de 6 watts en total.
la potencia consumida por la máquina, la haría eventualmente posible de fabricar. Y de nuevo, el tema de los vórtices no sería un problema debido a la vida muy corta que tienen por la pulsatilidad del mecanismo. El pistón debería ser movido por un motor eléctrico lineal y en eso ya estamos tratando de incorporar gente al proyecto para que comiencen las primeras cuentas acerca de la posibilidad de realización de ese motor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Puedo comenzar ahora? Bueno, si bien usted ha hecho una simulación simplificada 2D, como bien dice el enunciado de su trabajo, ¿han pensado en qué tipo de materiales fabricar la bomba y cómo fabricar esas válvulas tan pequeñas, calculo 2 milímetros de... Sí, los materiales con los que se fabricaría la bomba serían titanio, fundamentalmente, o acero inoxidable de grado medio. El pistón tendría que tener adentro imanes permanentes para poder ser movido electromagnéticamente. Y las válvulas estamos pensando cómo hacerlo. Por eso hay una de las becarias que tenemos de grado va a hacer su proyecto final en un posible diseño de una de esas válvulas electrocomandadas. Si se abren muchas líneas, porque realmente es un problema muy interdisciplinario. Y ni que hablar de lo que sería después el control, ¿no? Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No me quedó claro el tema ese de las dos dimensiones. ¿Es axis eléctrico o es rectangular? No, es un problema plano, es como si fuese una bomba plana con esta dimensión. Es una estructura cartesiana. Cartesiana. Por eso. Cartesiana, sí, es simplemente un análisis preliminar para pasar después, para ver si conviene o no pasar al 3D, que es lo que vamos a empezar a hacer. ¿Vos piensas que esos efectos de reflujo y todos son realmente válidos en ese análisis y no, por ejemplo, al no tener considerando la curvatura? Sí, son válidos porque, como te decía, hay un vuelco entre los pistones y la cámara que hace que de la cámara de alta presión pase algo a la cámara de baja presión. Y lo que puede pasar en el 3D es que aparezcan flujos secundarios que nosotros acá no lo podemos ver. Por eso digo, yo hablo solo en potencial y digamos, creemos que a la luz de lo que tenemos, de hecho esto ha sido aceptado ya en una revista, creemos que merece seguir siendo explorado, pero sí, francamente, ahora en una configuración 3D. Ahora tenemos una máquina nueva con 32 GB de RAM, con la cual podríamos ya iniciar alguna simulación, aunque sea de la mitad de la bomba, no de la bomba entera, de la mitad para después incorporar la totalidad de... O sea, las limitaciones pasan por la máquina que tiene, nada más. Por ahora sí, computacional, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos y... Bueno, muchas gracias.